Primera vez los hermanos Miguel Ángel y su nombre imposible. El beta, ¿no? Ellos vienen de Junquera, ella es de Siberia. Muy bien, damos... ¿En Siberia? De Siberia. Sí. Grados? En Siberia, en invierno, ¿cuántos grados? 30. Menos 30 grados, es tremendo. Pues damos los bienvenidos a los hermanos. No sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. Bienvenida Carolina, que la extrañábamos ya, una bendición. El que más bendecido está es Borja. Entonces damos la bienvenida a ellos también. Es un gozo tenerlo entre nosotros y cada uno de vosotros pues también una bendición. Le vamos a pedir que estemos a partir de este momento activos con la palabra del Señor. Pues yo he tenido un pensamiento porque, como dijo mi esposa antes, esta semana pasada ocurrió aquí lo que se conoce como la Semana Santa y que toda la tradición cristiana católica celebra una Semana Santa. La palabra de Dios dice que todos los días son santos, no una semana, todos los días son santos. Y nosotros somos los santos, los redimidos del Señor. Pero a mí me causa curiosidad porque muchas veces bajo el paraguas de la tradición, nosotros se nos dicen cosas y nosotros asumimos como que son verdad, porque no nos tomamos el cuidado o la molestia de escudriñar la palabra y ver si lo que se nos dice es verdad de acuerdo al relato bíblico. Nosotros nos guiamos por este libro, la palabra del Señor. Amén. Entonces, es muy importante en todas las cosas porque la interpretación correcta en la palabra de Dios me va a garantizar que yo pueda hacer una exposición correcta a los demás. La palabra me insta a que nosotros llevemos la palabra de Dios y defendamos esa palabra de una forma veraz, conforme al estudio. Por eso dice que no cualquiera enseñe, sino que estemos preparados para presentar defensa de la palabra del Señor. Y entonces hay una tradición que venía pasando, que pasa, y aún dentro del pueblo cristiano evangélico, nosotros creemos y asumimos de que es así como ha dicho la tradición. Entonces, el título para la predicación, para Mario que lo apunte, se llama Jesús murió el miércoles. Jesús murió el miércoles. Mi mujer no está de acuerdo. Pero vamos a estudiar por la palabra de Dios que Jesús murió un miércoles en la tarde. No como se nos ha venido diciendo que Jesús murió un viernes. Porque dice la enseñanza que era víspera de la Pascua, que era víspera de un día de reposo. El sábado, en la tradición judía, el sábado siempre es día de reposo y por ser día de reposo no se hace ninguna actividad física. Eso se lleva a rajatabla hasta el día de hoy. Bienvenida, cumpleañera. Amén. Entonces, nosotros para una buena exégesis, para una buena interpretación de la palabra, tenemos que saber si es verdad lo que se nos está diciendo que Jesús murió un miércoles, o si es verdad lo que yo les voy a decir que Jesús murió un miércoles, no un viernes. Entonces, vamos a hacer esa exposición de la palabra o averiguar hoy con la ayuda del Señor a ver si es verdad. Dice que antes del día de reposo o de la celebración de la Pascua, a ver si esto es cierto lo que dice al respecto. Jesús murió un viernes. ¿Cuántos creen que Jesús murió un viernes?
¿Y por qué es importante saber esto? Porque ¿qué importaría si murió un viernes o murió un miércoles? Pues sí, tiene relevancia. Porque la palabra de Dios es exacta. No se equivoca. Entonces tenemos que saberlo y para presentar defensa. Nuestro objetivo es hacer ver que la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no sucedió un viernes como se nos viene enseñando por la tradición. ¿Murió Jesús un viernes santo? Según la Biblia y según Cristo mismo, está claro que entre su muerte y su resurrección hubo un intervalo de 3 días y 3 noches. Guarde esa frase, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y Dios es exacto. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir exactamente. Amén. Voy a controlar el tiempo para no pasarme, porque está un poquito largo esto, pero yo quiero que usted se vaya hoy con la claridad de este tema. Jesús fue exacto en lo que él dijo y debe existir una explicación bíblica que aclare perfectamente las palabras de Jesús. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver lo que se nos enseña. La señal del profeta Jonás. Ya puede ir poniendo el primer texto que tenemos ahí. Pablito. Muy bien. Tiene que ir rapidito para que nos alcance el tiempo. La señal que los judíos, que los fariseos, que los estudiosos de aquel momento pidieron a Jesús. Mira cómo dice Mateo 12 del 38 al 40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es el 40. Entonces, la señal que demandaba la gente era, o la premisa que nosotros tenemos que tener claro, es que entre la muerte y la resurrección de Jesús pasaron 3 días y 3 noches completo. 72 horas. No antes, ni mucho después, fue que resucitó. Tan pronto pasaron 3 días y 3 noches. Esa premisa se tiene que cumplir. Y de acuerdo a la palabra, pues vamos a ver si se cumple. Amén. Jesús fue exacto en lo que dijo y debe existir una explicación para esto. Esta era la señal que demandaba. Entonces, veamos al tercer día. ¿Qué significa al tercer día? Y tenemos unos versículos para explicar esto. Mateo 16, 21, que tiene eso, va ahí. Desde entonces, y ya le da esos 3 que vienen ahí, que están escritos en la línea, y vamos para adelantar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, Muchos de los ancianos, de los principales y sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Graben eso. El siguiente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Muy bien. Ahora vamos con Marcos 10, 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día
resucitará. Lucas 24:6. Y no estará aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Muy bien, esa primera línea la tenemos, ¿no? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre y resucite al tercer día. Muy bien. Jesús resucitó al tercer día. Según la tradición, dice que Jesús murió un viernes al atardecer y que resucitó el domingo en la mañana, según la tradición. Pero esto no se sostiene con el relato bíblico que dice que después de 3 días y 3 noches Él resucitaría. Mira lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, vamos a entender que en el calendario judío un día se comenzaba a contar desde la tarde, la tarde que comenzaba a las 6 de la tarde para nosotros, ahí comenzaba el día, hasta el otro día en la tarde era contado un día. Entonces, si Jesús muere un viernes por la tarde, entonces de la tarde de ese viernes a la tarde del sábado sería un día. Y ya vendría el día domingo, entonces estaría solamente, no, menos de 2 días enterrado. Entonces no se cumple la premisa que dice que Jesús tenía que durar 3 días, porque el sábado era día fiesta solemne, sabbat, y no se hacía nada. Entonces ahí es donde viene un poco la confusión de la gente que dice: no, murió el viernes, lo enterraron el viernes por la tarde, estuvo el sábado y el domingo resucitó, pero no se cumple 3 días. Y eso lo vamos a explicar. Vamos a ver unas pruebas bíblicas de que Jesús estuvo sepultado 3 días y 3 noches, según la señal que dio Jesús a los fariseos, que era la señal de Jonás, Mateo 12:40. Dice que 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Es importante para que se cumpla la palabra. La palabra no la podemos acomodar a nuestra manera. Tiene que tener una interpretación correcta. Entonces, esa fue la señal. Entonces, para que se cumpla esa premisa, Jesús no murió un viernes, sino tenemos que ir para atrás a ver en dónde se cumplen los 3 días y las 3 noches de acuerdo al calendario judío. Entonces, Jesús murió un miércoles. Miércoles en la tarde, del miércoles en la tarde a la tarde del jueves, un día. Del jueves en la tarde al viernes en la tarde, 2 días. Y de la tarde del viernes en la tarde a la tarde del sábado son 3 días, 72 horas. Entonces Jesús resucita después de esas 72 horas. ¿Qué día era ya? Domingo. Y después vamos a ver que el relato viene en las mujeres el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. Pero el primer día de la semana comenzaba desde el sábado en la tarde, que era ya cuando había terminado, ya empezaba el domingo. Entonces resucitó entre esa tarde de las 6 a las 6 de la mañana, porque ya vinieron muy temprano. Entonces vamos a aclarar eso, porque eso se puede explicar bíblicamente.
Entonces tenemos claro que Jesús muere un miércoles. ¿Y por qué es importante? Para que nosotros no creamos lo que se nos ha venido enseñando. Porque muchas de las enseñanzas que recibimos nosotros en colegios, que escuchamos, es que es una mentira repetida muchas veces, termina como por hacerse verdad. Yo soy, mi mujer no le gusta que le diga, pero yo soy terraplanista. Para mí la Tierra no es un globo, para mí la Tierra es plana. Pero yo no voy a discutir eso contigo, porque para mí es plana, porque está los cimientos de la Tierra. Si no leamos Job, no es lo mismo un círculo que circuncidar. Hay pensamiento. Escúchame, cuando usted no se cuestiona nada, usted tiene un problema. Porque lo único que es cuestionarnos, no podemos entrar dentro de la matriz y como los borreguillos, todo lo que me digan, ahora está que fueron a la luna. Mentira, mentira, no fueron. Pero todos los borreguillos, perdón por si hay borreguillos, creen todo lo que nos dice. Y no tenemos esa capacidad de poder investigar a ver si es verdad. Nosotros estamos dentro de una cúpula. La misma Biblia en Job dice que Dios separó los mares de los mares. En Génesis, perdón. Agua por debajo, agua por arriba. Cuando usted agarra una cámara, un móvil de un teléfono muy bueno que usted tenga, un iPhone 17, el último Pro, que sea, y usted le pone zoom al ver las estrellas, usted no ve las estrellas como te las han contado en Star Wars o en cualquier película de estas, sino que usted la acerca el lente lo más. Es que, hazlo, yo te invito a que lo hagas. Usted no va a ver la estrella de 5 puntas, de 4 puntas, de 6 puntas, eso es mentira. Usted lo que ve es algo que se mueve así. Primero, no está estable, es algo que se mueve. Está así, no tiene forma. Es como si estuviera dentro del agua. ¿Ven? Pero yo no vengo a predicarles eso, yo vengo a predicarles es que Jesús murió un miércoles, no un viernes. Para que usted se cuestione. La palabra tenemos que tenerla clara. No es la tradición lo que nos dice. Y todos no lo creemos. Y de aquí tenemos que salir hoy aprendiendo esto, porque la palabra es para que nosotros tengamos claridad. Entonces, esa fue la prueba que le pidieron, la prueba de Jonás. Así como estuvo Jesús, entonces 72 horas. Para que se cumpla esa premisa, entonces tuvo que haber muerto el miércoles. Y ya vamos a explicar lo que es la fiesta judía, porque nosotros tenemos el concepto que la fiesta, el día de descanso para el pueblo judío, solamente los sábados. Pero no es así. Hay más fiestas que caen durante la semana, como un día de fiesta para nosotros en el calendario. Y también es día de reposo. Entonces, eso lo vamos a aprender hoy. ¿Quieren aprender? Amén. Muy bien. Entendamos esto. Los tiempos de Dios son perfectos y exactos. Dios cumplió o ha cumplido todo. Escúchame, el día de la venida del Señor es en el tiempo perfecto y exacto. Ni un momento antes, ni un momento después. El que entró, entró, y el que se quedó, se quedó. Como dijo el hermano, lo sacaron allá afuera y tocaba y nadie le abría. Y tocaba y nadie le abría. No se va a abrir, porque cuando Dios cierra ya no abre. Ahora la puerta está abierta, ahora es el tiempo perfecto. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, mira cómo dice el siguiente. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Habían pasado 400 años de silencio, que no había profeta, que Dios no había hablado, que Dios estaba enfadado con su pueblo por duro de corazón y cabezón, porque eso somos muchas veces nosotros. Queremos salirnos con la nuestra y no es con la nuestra, hermano. Escúchame,
aquí vamos a meter cosas aquí. Hermano, usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Matrimonios, escúchame, usted tiene que arreglarse sí o sí. Porque si uno de los dos está peleado con el otro, se van a quedar los dos. Eso es así. Los hijos no pueden estar en contra el padre o contra la madre. Se tienen que someter. Están bajo esa cobertura. Entonces, tenemos entre hermanos de la iglesia. No, es que yo no me hablo con ese porque ese tiene, no sé qué, se cree mayor que yo. Sométate. Hemos aprendido que miremos uno al otro como superiores a nosotros mismos. Esto es así. Pero esos ya son otros temas porque me salgo de lo que quiero decir. Gálatas dice, cuando se cumplió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, y vendrá un cumplimiento del tiempo, no antes ni no después, que vendrá el Señor Jesús por su iglesia. Pero vendrá, no antes ni después. Estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Envió Dios a su Hijo 400 años después de silencio. Nadie ya esperaba, nadie creía. Y vino, y no fue como la gente lo esperaba que iba a venir, sino que Él vino en forma de siervo. La gente lo esperaba en forma de rey. Dice, este va a venir y va a acabar con los romanos y aquí con el nido de la perra va a acabar con todo. Mentiras. Él vino como siervo. Y la gente no lo recibió porque no entendió que Él era el Rey de Reyes y el Señor y que era necesario que se cumpliera. ¿Qué pasó aquí? Se me desconectó esto. A mí me gusta con luces. Claro, con luces más bonito. Para que se cumpliera el tiempo. Y vino en forma de siervo, pero vendrá en forma de rey. Ahora vendrá en forma de rey y vendrá un juicio para la tierra. Ya no vendrá como siervo, vino como siervo. Vino para ser sacrificado como un cordero y pagar por cada uno de nuestros pecados y nosotros poder alcanzar salvación y vida eterna. En el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios fue perfecto, 2000 y pico de años atrás. Eso lo tenemos claro. Estamos hablando de que el tiempo de Dios es perfecto. Mira cómo habla Daniel. A ver si me alcanza. Sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Amén. El versículo anterior si lo puede poner. 7 semanas y 62 semanas. 70 semanas están puestas sobre nuestro pueblo antes del fin de todos los tiempos. 70 semanas. Ese es el tiempo perfecto de Dios para nosotros o para nuestra humanidad. 70 semanas. 7 semanas se cuentan no de como una semana normal de días, sino cada semana se cuenta de años. Entonces, 7 semanas una semana son 7 años. Si 7 semanas desde que salió la orden para reconstruir el muro son 7 por 7, 49 años. 49 años fue lo que duró la construcción o la reconstrucción del templo y los muros y todo, 49 años. Y después pasaron 62 semanas más antes de venir el Mesías príncipe o Jesús, de nacer Jesús. Esos son 400 y pico de años. Esas son 69 semanas. 7 semanas y 62 son 69 semanas. Nos hace falta una semana.
hasta que Jesús nació. Pero usted me va a decir, bueno, es que han pasado 2000 y pico años. ¿Qué pasó? Pues se abrió un paréntesis. Se abrió un paréntesis que se llama el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Un tiempo donde podemos entrar todos a ese colectivo que se conoce como iglesia. Pero ese tiempo se va a cerrar. Se abrió el paréntesis, pero se va a cerrar. Dice que hasta que entre el último de los gentiles. Entonces, estamos esperando que se cierre ese paréntesis. Viene el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos. Y viene una semana más que queda de 7 años, que es la semana del fin de los tiempos y de la manifestación del anticristo y de los juicios y de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa. Porque los tiempos del Señor son perfectos. Seguimos con nuestro tema. Así que no solo Dios había predicho o preparado el día y el año de la muerte de Jesús, sino que también la hora para la hora de Jesús, porque cuando iba a morir Jesús, cuando dice Jesús, y Jesús clamó, Padre, la hora ha llegado. Juan 17:1. Juan 17:1. ¿Se me estaba mal escrito? No. Vale. No vamos a empezar, ¿eh? Mentira, Pablo. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. No solamente preparó el día y el año de su muerte, sino la hora. La hora es exacta, no se puede. Tú tienes una hora para partir, ni antes ni después. Sea joven, sea niño, sea viejo, tiene una hora. No, es que yo no me he enfermado de nada. Yo, pues, alguna cosa. Viene un camión y ¡pum!, te lo llevo. En la hora. Muy bien. Así que por esto dijo Jesús, Padre, la hora ha llegado. Estamos hablando de que Jesús murió un miércoles. Día, fecha y hora. Un miércoles. Ya lo vamos a explicar para que se ponga bueno. ¿Cuál fue la hora de Dios para Jesús? ¿Cuál fue la hora de Dios para Jesús? Dios tenía la hora exacta de su nacimiento. Eso lo vemos en Gálatas 4:4 y Daniel 9:25. Pasa esos dos. También una hora, porque es que si no, se me va la hora. Se me va la hora. También hay una hora para su bautizo. Juan 1:26 al 34, pero no lo vamos a leer. Cuando dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces esa fue la hora de Jesús para su bautizo. Pasamos. Hay una hora exacta para su muerte. Juan 13:1. Ahí nos detenemos. Juan 13:1. Juan 13:1. Y antes de la fiesta. Esto es importante entender porque aquí se va desarrollando las cosas. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en él, en el mundo, los amó hasta el fin. Y Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. En la hora exacta. O sea, hay una hora para su muerte. Y por supuesto, hay una hora para su resurrección. Que ya hemos aprendido que fue, ¿cuándo? 72 horas
después de su muerte. No antes, no después, resucitó. 72 horas después. Eso es muy importante. Eso lo pone Mateo 27 del 62 y 73. Del 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador, se referían a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces todos sabemos la historia que le pusieron, donde lo sepultaron, le pusieron una guarda romana para que no vinieran los suyos y lo robaran. Esto lo sabemos. ¿Qué día ocurrió la muerte de Jesús? Aquí vamos tomando color esto. Todo ocurrió, dice que la preparación del día de la Pascua, que era el 14 del mes Nisan, del calendario judío. Entonces aquí vamos a entender una cosa. El pueblo judío tenía varias fiestas importantes. Una era lo que eran las fiestas civiles y otro era lo que eran las fiestas religiosas. Esta Pascua era una fiesta solemne religiosa y ocurría en el primer mes del mes Nisan. El pueblo judío tiene 2 días que celebra el principio de año. El principio de año religioso empieza el día 14 del mes Nisan y el primer día del año de lo civil empieza el 1 de Tirri, del mes Tirri. No nos importa eso porque no vamos en lo civil, sino en lo religioso. 14 de Nisan. Nisan es un mes judío. Sí, ¿ah? No, es nuestro coche, exactamente. Del día de Nisan. Entonces, nos queda claro que en el día 15 de Nisan era el día de reposo. La fiesta, o sea, el 14 era la víspera de la Pascua, la preparación de la Pascua. Y el día 15, que empezaba por la tarde, después de las 6 de la tarde, empezaba el día de reposo de la fiesta solemne que se conoce como los panes sin levadura. El día de la fiesta de los panes sin levadura era fiesta solemne para Israel. Y no se podía hacer nada. Entonces se tenía que preparar la Pascua antes, se tenía que matar el cordero ahí el día 14 y el día 15 ya no se podía hacer nada. Ya lo aclaramos más así. ¿En dónde voy? El día 14 de Nisan. Juan 19, 31 al 42. Juan 19 dice: y entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya había muerto, no le quebraron las piernas para que se cumpliese lo que se había dicho en Isaías. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces ahí está. Y lo bajaron y lo entregaron y lo enterraron rápidamente porque ya era tarde y no se podía quedar. Había una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea, uno de los que habló a favor de Jesús y que no estuvo de acuerdo en la crucifixión de Jesús. Y ese hombre esperaba el reino de Dios. Todos sabemos hasta ahí la historia, ¿no? Y en el mismo texto dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, muy importante, Dios prestaba una observancia tremenda en eso. Llegando, o hagamos aquí un paréntesis para explicar lo que significa la Pascua.
Usted tiene que entender qué era la Pascua. La Pascua se celebraba cuando el pueblo de Israel, o la primera Pascua se celebró cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, de la esclavitud. Entonces se dio una orden, ¿sí? Por Moisés y se preparaban entre familia y preparaban un cordero no mayor de 1 año, sin defecto, tal, de cordero o cabrito, y lo sacrificaban y lo comían y untaban con la sangre los linteles de las puertas para que cuando viniera la muerte pasara por encima. Pascua significa pasar por encima. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Jesucristo representa eso, para que cuando la maldad venga, pase por encima de nosotros, no nos toca. Entonces, la fiesta de la Pascua comenzaba el 14 del mes Nisan, primer día del mes judío religioso. Nisan, eso lo leemos en Levítico 23:5, en el mes primero. Mira cómo dice Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, vamos a entender el concepto las 2 tardes, porque yo también he escuchado y he leído qué significa las 2 tardes. Una tarde, el sacrificio era del mes primero entre las 2 tardes. Se tenía que saber cuál era la primera tarde. La primera tarde iba entre lo que es las 12 del día y las 3 de la tarde. Y la segunda tarde era entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Jesús, o el sacrificio fue preparado entre la primera tarde, entre las 12 y las 3. Eso fue lo que duró la agonía de Jesús en la cruz del Calvario, entre las 12 y las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, a las 6, muere Jesús. Muere, entrega su espíritu y lo bajan y es sepultado. En una tumba nueva, le ponen una piedra y todo eso. Entonces, las 2 tardes. La primera tarde es entre las 12 y las 3, y la segunda entre las 3 y las 6 de la tarde. Eso lo explica Éxodo 12, 5 y 6. El animal sería sin defecto, macho de 1 año, no lo tomarás lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Se cumplió proféticamente esto? Totalmente. Yo les hablo esto porque todo lo que escribe la Biblia se tiene que cumplir al dedillo, al pie de la letra. No más antes ni después, en la hora y el tiempo exacto. La fiesta de los panes sin levadura se celebran al día siguiente de la Pascua, o sea, el día 15, y va desde el día 15 de Nisan hasta el día 21. 7 días de fiesta. Eso no lo buscamos, Levítico 23:6. Durante la Pascua habían 2 días de reposo. Durante ese tiempo que cayó la Pascua, habían 2 días de reposo. Y aquí es donde tenemos que entender, porque la gente dice, bueno, si es el sábado, es el día de reposo, entonces Jesús tuvo que morir el viernes porque era víspera del día de reposo. Pero tenemos que entender que justo esa semana cayeron 2 fiestas. Una, el jueves, que era fiesta de los panes sin levadura, y otra, el sabbat, que era el sábado, que siempre se guardaba. Entonces, 2 fiestas. Por eso entendemos que fue la víspera que murió, el día antes de la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 de la fiesta de los panes sin levadura, y el día 17, que es día sabbat. El día 15 la fiesta, que es jueves, y el día 17, sabbat. O sea, Jesús resucita el 18 de Nisan, domingo. Ya lo vamos a entender más todavía. Muerte y sepultura de Jesús. Sabemos, primero, que Jesús murió entre las 2 tardes.
O sea, entre las 12 y las 3 y entre las 3 y las 6, ¿no? Y que hubo tinieblas, dice que hubo tinieblas en aquel momento. Y las tinieblas duraron, ¿cuánto fue? Por tres horas. Dice, segundo, en esa misma tarde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, el día 15. O sea, muere a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6 lo entierra y inmediatamente muere, comienza la fiesta de los panes sin levadura, que duraba hasta el día 21 del mes de Nisan, 7 días. ¿Sí? ¿Nos estamos quedando? Sí. La fiesta de los panes de levadura son 7 días, a partir del día 15 hasta el día 21. Y entre esa fiesta de levadura había un día de reposo, que era el día 17, que era Sabbat. Tercero, en aquella misma hubieron 2 días de reposo, eso es lo que hemos dicho. Panes sin levadura y Sabbat. Coordinación, vamos a ver la coordinación de estos eventos con lo que habla la palabra, porque eso tiene que estar coordinado, no puede estar en discordia lo uno con la cosa. Éxodo 12, del 3 al 6. Lo que hemos leído, sí. Cuando llegó la noche, Éxodo 12, del 3 al 6. Está todo mezclado, ¿no? Ya vamos terminando. Habla a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastara para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, el 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esa es la coordinación. Está claro que es está lo que se había dicho en aquel entonces en Éxodo con lo que estaba sucediendo en aquel momento. La Escritura también nos enseña que Jesús fue sepultado a prisa. Y después comenzaba ese día de reposo. Esos versículos que vienen hasta Juan 19, 42 los pasamos porque si no, no me da tiempo de explicarlo. Marcos 15, 42, Lucas 23, 53 y Juan 19, 41 y 42. Entonces fue cuando estas mujeres que estaban, tenemos que leerlos porque no me puedo pasar esto. A ver si es eso lo que tengo. Marcos 15, 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del hombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. El otro texto que sigue. Lucas 23, 53. Y quitándolo, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y el siguiente, Juan 19, 41 y 42. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Sigue. 42. Y cuando pasó el día de reposo, María, mira, eso es importante.
Y cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo pasó? El jueves era el día de reposo, entonces el viernes. Porque el día de reposo era de la tarde del miércoles a la tarde del jueves. Ya después de las 6 de la tarde empezaba viernes. Entonces, el viernes, y cuando pasó el día de reposo, o sea, el jueves, el viernes, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús, porque era una costumbre que a los muertos los ungía, pero como cayó deprisa el miércoles, porque el jueves ya era fiesta y no podían hacer nada, entonces el viernes ellas fueron al mercado, compraron las especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero el viernes que la compraban en el mercado, llegaron a sus casas y comenzaron cada una en su casa a preparar. Eso no se preparaba en una hora, eso se duraba un tiempo de preparación para ungir al cuerpo. Entonces, el viernes prepararon esas cosas, pero el viernes no pudieron ir al sepulcro, donde habían enterrado a Jesús, porque no les daba tiempo la preparación del ungüento. Porque el sábado era Sabbat y era día de reposo. Entonces, ¿cuándo fueron las mujeres a ungir a Jesús? El domingo por la mañana. ¿Cuál fue la sorpresa que se encontraron? Que cuando fueron, la piedra estaba abierta y ya no estaba allí Jesús. Y entonces se le aparecieron los ángeles a las mujeres y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Ahí va tomando color. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? El miércoles. Por la tarde. Según la palabra de Dios y según lo mismo que dice Jesús. Para que le quede claro a mi mujer. Yo me meto con ella, no me puedo meter con usted, me meto con la mía. Entonces, cuando fueron las mujeres que estaban en su muerte al día siguiente del día de reposo, fueron al mercado y compraron. Esto ya lo hemos pasado. Y al comprar las especias, fíjate lo que dice en el texto siguiente, en Lucas 23:56, que vueltas, mira, Lucas 23:56, esto es importante. Dice, y vueltas, o sea, se volvieron del mercado, prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, el Sabbat. Resurrección de Jesús. Ya voy terminando. Me quedan 5 hojas. ¿Vale? 5 hojas me quedan. Sí, ve que como Jesús. No. Resurrección de Jesús al finalizar. Ya me queda la conclusión. Mira, se lo muestro. Yo no miento. Mira. Voy aquí y me quedo aquí. Nada más. ¿Vale? Ya voy terminando. Pero es que es importante conocer la palabra. Ahora, a partir de este momento, va a quedar claro que la tierra es plana. Usted va a investigar. Amén. Dice que después de los 3 días, no antes, miércoles por la tarde, jueves por la tarde y, miércoles a jueves por la tarde un día, jueves a viernes por la tarde 2 días, y viernes a sábado por la tarde, 3 días. Vale, ven que es que se lía uno, porque es que los judíos empiezan los días por la tarde, no como nosotros. Después de 3 días y no antes, es importante entender esto. Mira cómo lo expresa Mateo 28:1. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, hoy. Muchos piensan que mañana es que empieza la semana. No, empieza hoy. ¿Cómo empezamos nosotros la semana? Dándole la gloria y la honra al Señor aquí en culto, para que la semana nos vaya bien. Primer día, hoy empieza la semana. El primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien. Y pasado el día de reposo, vinieron estas mujeres. Entonces, conclusión de todo. 1, 2, 3, 4 puntos de conclusión.
Entendemos que Jesús fue sepultado, eso es lo primero que tenemos que entender, que Jesús fue sepultado al atardecer del día miércoles 14 de Nisan, primer día del mes religioso judío, 14 de Nisan. O sea que desde la tarde del día 14, víspera de la preparación de la Pascua, hasta el día 15 por la tarde, fiesta solemne de panes sin levadura y día de reposo, es un día. De la tarde del día 15 de Nisan, que es jueves, a la tarde del 16, que es viernes, son 2 días. Y de la tarde del 16, que es viernes, a la tarde del 17 de Nisan, que es sábado y día de reposo, son 3 días. Para que se cumpla lo que había escrito la palabra, o sea, que el día siguiente, el día 18, domingo, primer día de la semana, resucitaría el Señor Jesús. Amén. ¿Nos queda claro cuándo murió Jesús? ¿Cuándo? En la tarde. A las 3 de la tarde. Entre las 3 y las 6 de la tarde murió Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, esta es la explicación. Ya después les prepararé para la próxima semana, porque ese va a ser el tema. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días? Pues usted tiene que saber qué fue lo que hizo Jesús, porque a nosotros nos han dicho unas cosas y vamos a ver si es verdad lo que hizo o no, dónde estuvo, por qué estuvo.